Biografía de autor. Isabel Allende. Isabel Allende nació el 12 de agosto de 1942 en Lima, Perú, donde su padre, Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende, era funcionario diplomático de Chile. Su madre, Francisca Ayona, anuló en 1945 su matrimonio con Tomás Allende y regresó a Chile con sus 3 pequeños hijos a vivir a la casa de su padre en Santiago. Isabel trabajó para la FAO de las Naciones Unidas en Santiago. En 1963 nació su hija Paula. En 1964 y 65 la familia residió en Bruselas y en Suiza. De regreso a Chile nació su segundo hijo Nicolás. En estos años, Isabel trabajaba como periodista en televisión y colaboró en numerosas revistas bajo el nombre de Paula. En 1963, el golpe de Estado acabó con la democracia en Chile y con la vida de Salvador Allende, su tío. Isabel tuvo que exiliarse con su familia a Venezuela. En 1982 se publicó el libro que cambiaría su vida, La Casa de los Espíritus. Se divorció de Miguel Frías en 1987 y en julio de 1988 se casó con su actual marido Willie Gordon en California, donde residen actualmente. Regresó a Chile en 1990 para recibir el premio Gabriela Mistral a manos del presidente Patricio Aylwin. En 1991, su hija Paula sufrió un ataque de porfirio, entró en coma y murió el 6 de diciembre de 1992, lo que supuso un durísimo golpe en la vida de la exitosa autora. Datos curiosos de Isabel Allende. En 1993, su obra La Casa de los Espíritus fue llevada a la pantalla grande, producida por Brent Eltinger y dirigida por Billy August, la cual fue traducida a más de 27 idiomas. En 1990 recibió el premio Gabriela Mistral a manos del presidente Patricio Aylwin, además de ganar muchos otros premios por sus obras. Y se dice que su mejor obra, o la más reconocida, es La Casa de los Espíritus de 1982. ¿Por qué el título de la obra? El título de la obra es La Casa de los Espíritus por la gran casa de la esquina, haciendo referencia a los diferentes espíritus y ánimas que la habitan. La palabra espíritus también se refiere a la presencia de antiguos integrantes de la familia, cuya memoria y esencia siguen en la casa y en los que la habitan. Ese es un lugar muy importante en el desarrollo de la obra porque es aquí donde se dan gran cantidad de acontecimientos de todo tipo y el lugar donde los protagonistas pasaron gran parte o partes cruciales de sus vidas. En esta gran obra, el principal escenario es la casa de la esquina. Ese hogar le dio identidad a cada uno de los habitantes de su morada. Cada integrante de la familia tenía un lugar preferido. Cada vez que tenían la oportunidad, lo ocupaban. Clara fue la que más se preocupó y cuidó la casa. Ese personaje y sus poderes tan particulares hizo que la casa fuera también morada de los espíritus que invocaban del más allá. Estas almas en pena fueron los testigos mudos de la historia verdadera y ficticia a la vez. Esto explica el porqué de las 2 palabras que forman parte del título. Argumento de la obra. La obra inicia con la familia del Valle cuando Severo y Medea están sentados en una iglesia con sus consejeros, escuchando el sermón apocalíptico de un sacerdote demasiado extremista, cuando la pequeña Clara dice que el infierno no existe, por lo que todos creen a partir de ese entonces que ella está poseída por el demonio. Esto preocupa a sus padres por más motivos de los que se cree. Clara poseía dones especiales, puede predecir el futuro, interpretar sueños y seguir el don de la telepatía, dones que le permitirán predecir muchos sucesos importantes para la familia. Es alrededor de esta época cuando el tío de Clara muere. Él era un aventurero que contaba historias sobre sus viajes alrededor del mundo y era muy querido por la niña, de modo que cuando llega a la casa de los del Valle en un ataúd, Clara se pone muy disgustada. Encuentra en el equipaje del tío a un sarnoso y frenético cachorro, el cual es llamado Barrabás y crece de manera monumental. Esteban Treva, quien es ciudadano humilde y minero,
está comprometido con la hija mayor de Acevedo del Valle, Rosa, quien es extremadamente hermosa. Clara inicia a predecir que un miembro de la familia está a punto de morir, y es en ese momento que Rosa se enferma con mucha fiebre, por lo que el doctor que estaba en su casa, al diagnosticarle, le recomienda que beba un poco de licor con limón. Severo autoriza que le dé un poco de licor, pero este era de los del partido contrario al señor del Valle y lo quería muerto. Le había aplicado una dosis de veneno a su licor, dándole la bebida a Rosa, una muerte muy silenciosa. Desde ese momento Clara no volvió a pronunciar palabra alguna. Esteban, su hermana llamada Ferula y su madre llamada Esther vivieron juntos en un ambiente de suma pobreza. Tenían una hacienda en mal estado, la cual estaba arrendada. Trueba, al pasar un poco la muerte de Rosa, se dedica a reconstruir aquella hacienda, la cual es llamada Las Tres Marías. Esteban tenía ataques de ira y un gran apetito sexual. Esto lo llevó a agarrar a sus empleadas y violarlas. Iba muchos embarazos. Una de las mujeres tenía por nombre Pancha García. Clara, por su parte, crece sin habla hasta que llega a la edad de 19 años. Era muy hermosa y una mujer un poco extraña para los demás por no hablar. El día que vuelve a hablar, lo hace por la predicción de que está a punto de casarse. Su familia celebra que ella vuelve a hablar y deja de lado su predicción. Esteban regresa a la capital porque su madre se encontraba en un delicado estado de salud. Debido a esto, Trueba le promete a su madre que se casará y tendrá hijos con una mujer que él amará y protegerá. Es ahí donde conoce a Clara y se casan. Al tiempo, estos tienen hijos, la primogénita llamada Blanca y dos mellizos de nombre Jaime y Nicolás. La pequeña Blanca se enamora de un pequeño rebelde del campo llamado Pedro III, que conoce en la hacienda de las Tres Marías. Los padres de Clara mueren en un accidente automovilístico y la madre pierde la cabeza en esto. Clara, por sus capacidades especiales, logra encontrar la cabeza y deciden guardarla en el sótano para que no cree controversia. Blanca y Pedro III pierden la virginidad junto al río y Blanca empieza a salir todas las noches para continuar con sus románticas escapadas. Casi los descubren en una ocasión cuando se produce un enorme terremoto y Clara se da cuenta de que Blanca no está en su cuarto. La casa se derrumba sobre Esteban Trueba y le rompe todos los huesos del cuerpo. El viejo Pedro García recolecta los huesos de Esteban y este sobrevive. Esteban y Clara comienzan a tener problemas maritales. Él la trataba mal y ella se negaba a tener relaciones con él. Las Tres Marías acogen a un conde llamado Jean de Sangli, quien busca casarse con una rica heredera sudamericana. Como es de esperar, Blanca lo rechaza, ya que su corazón pertenece a otro. Cuando la encuentra durmiendo desnuda con Pedro III, decide informar de inmediato a Esteban Trueba, que localiza a Blanca y la castiga. Esteban y Clara discuten acaloradamente sobre lo ocurrido. Ella acaba perdiendo varios dientes a causa de un golpe de Esteban. A pesar de deshacerse en disculpas, Clara no vuelve a dirigirle la palabra a su esposa nunca más. Clara y Blanca, los gemelos, regresan a la casa de la ciudad y el doctor comunica a la familia que Blanca está embarazada. Esteban no está nada contento con la idea y obliga a Blanca a desposarse con el conde. Blanca se separa del conde y vuelve a su casa, donde nace Alba y crece feliz en medio de una mezcolanza de extraños familiares. Blanca y Pedro III vuelven a encontrarse y retomar su relación, sin Alba saber que Pedro es su padre. Clara muere y es cuando Alba se anexa a la universidad. Tiene la dicha de conocer a un joven llamado Miguel, un izquierdista del cual rápidamente se enamora locamente. Varios intentos después gana el candidato del Partido Socialista a la presidencia. Gracias a esto, las haciendas de las Tres Marías es expropiada en su totalidad por medio de una reforma agraria. Esteban Trueba tiene el cargo de senador, por lo que el acto de un nuevo ataque de ira por parte de Pedro consigue un nuevo cargo público en la llamada administrativa. Pasan los años y ocurre un gran golpe de estado por parte de los militares. Esto fue llevado gracias a un partido llamado El Conservador y la burguesía de la nación. Alba es secuestrada y sumamente torturada por policías, quienes durante semanas se aprovechan de ella, siendo violada y malograda día tras día en el confinamiento solitario.
Por otro lado, Blanca esconde a Pedro III y a Miguel, quienes también son perseguidos por los militares del general llamado Augusto Bigotes. El padre de Blanca, ya enterado que Pedro se encontraba escondido en su casa, recurre a ayudarlos para ser enviados asilados a Canadá. Trueba, a través de sus contactos, consigue sacar a su nieta Alba de aquel lugar donde la tenían. Personajes y su importancia. Es un extenso número de personajes el que aparece en el relato. Están representadas 4 generaciones e independientemente de la importancia o protagonismo de cada uno. Todos los personajes tienen una función interesante ya que aportan coherencia y cohesión al desarrollo de la historia. Esteban Trueba, principal protagonista masculino, es uno de los narradores de relato, testigo en primera persona, trabajador inalcanzable, deseoso de dinero y de poder, exigente, agresivo, opresor, violento y tirano con sus trabajadores y con su familia. Su carácter causa el apartamiento de su mujer Clara, representa el conservadurismo en la ideología y en la política, campo en el que obtiene el cargo de senador. Próximo a los golpistas, acabará siendo otra víctima de ellos. El amor que se profesan, su nieta Alba y él humanizará al personaje. Clara, principal protagonista femenina, hija de Severo y Nieva, es esposa de Esteban Trueba. Posee facultades sobrenaturales para adivinar el futuro, personalidad que refleja paz, tranquilidad y en muchas ocasiones grandes ausencias que le llevan a la incomunicación, al silencio durante años, vinculada a la naturaleza, a los espíritus, ajena a la vida doméstica, desprende una gran ternura como personaje frágil y necesitado. Blanca, hija de Esteban y Clara, protagoniza junto con Pedro III la gran historia de amor romántica y apasionada que le enfrentará a su padre. Embarazada de Pedro, es obligada por su padre a casarse con Sactini. Alba, hija de Blanca y Pedro III, nieta de Clara y Esteban, de formación universitaria, enamorada de Miguel, joven revolucionario al que sigue también en sus ideales. Detenida por los militares golpistas, torturada y violada por Esteban García, nieto bastardo de Esteban Trueba, una de las narradoras del relato, su voz cuenta las anotaciones testimoniales de la familia, muy afectuosa con su abuelo Esteban, dulcifica su carácter agresivo. Otros personajes importantes en la novela, pero con menor protagonismo, son los siguientes. Severo del Valle, esposo de Nieva, padre de Clara y Rosa la Bella, pertenece a la alta burguesía, afiliado al Partido Liberal. Posee, al igual que Esteban, ambiciones políticas, pero abandona esa dedicación después de la muerte de Rosa, provocada por un veneno destinado a él. Muere trágicamente en accidente de automóvil. Nivea, esposa de Severo del Valle, madre de Rosa y Clara, sufragista, defensora de los derechos de la mujer, del voto y de un mayor protagonismo para las mujeres. El aspecto más tradicional del personaje se refleja en su dependencia hacia la moda. Muere también en un accidente de automóvil. Pedro III, hijo de Pedro II, simboliza la rebeldía, la lucha. También en el ámbito personal, ya que lucha por su amor a Blanca y sufrirá la amputación de 3 dedos por la cólera de Esteban. Como en el ámbito social, ya que defiende a los trabajadores, compone y canta en pro de la revolución, intervendrá a favor de la liberación de Esteban cuando éste ha sido retinado por los campesinos, y al final Esteban le corresponderá ayudándole a escapar del golpe. Ferula, hermana mayor de Esteban, se dedica por completo al cuidado de su madre enferma, lo que causa su frustración, frialdad e incluso autorrepresión. Convive temporalmente con Esteban y Clara, siendo adoración por esta. Ese cariño suscita los celos de Esteban, quien la echa de la casa y asume a través de envíos de dinero sus gastos.
muere en soledad sin utilizar nunca el dinero enviado por su hermano. Esteban García, nieto bastardo de Esteban Trueba, su ilegitimidad le provoca un gran rencor y crueldad. Su odio hacia Esteban culminará con la violación de Alba, acto de venganza por la violación de Trueba a su abuela y la falta de reconocimiento. Jaime y Nicolás, hermanos gemelos, hijos de Esteban y Clara. Estos son de carácter contrario. Jaime, carácter humanitario. Nicolás, con carácter aventurero e imaginativo. Jaime muere por negarse a colaborar con los golpistas, declarando en falso sobre las circunstancias de la muerte del presidente. Amanda, hermana mayor de Miguel, su protectora, representa lo anticonvencional, el amor libre. Mantiene relación con los hermanos Jaime y Nicolás. Esta está embarazada de Nicolás, pero con ayuda de Jaime aborta. Es asesinada por negarse a dar información sobre su revolucionario hermano Miguel a los golpistas. Otros personajes también está Pancha García, hija de Pedro García. Tránsito Soto es prostituta. Rosa, hija de Nivea y Severo. Jean de Santini, aristócrata francés arruinado. Las tres hermanas Mora, apasionadas del espiritismo y de los fenómenos sobrenaturales. Nana es criada de los del Valle. Los tres sacerdotes, Restrepo, Antonio y José Dulce María, representantes de la Iglesia Católica. También está el tío Marcos, hermano de Nivea, el candidato, aspirante a presidente, el poeta, inspirado en Pablo Neruda, y Barrabás, el perro de Clara. Movimiento literario. Esta obra corresponde a la literatura hispanoamericana. Es la literatura de los pueblos que habla hispana de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, escrita en lengua española, sobre todo publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Pero para profundizar más, esta pertenece al superrealismo, movimiento literario que se encontró su auge en América Latina desde 1970 hasta hoy en la época contemporánea. Calificada dentro del realismo mágico, la novela incorpora cosas inverosímiles y extrañas al ordinario. La historia relata la vida de la familia Trueba a lo largo de 4 generaciones y siguen los movimientos sociales y políticos del periodo poscolonial de Chile. Tipo de narrador. En la Casa de los Espíritus se pueden encontrar 2 voces narradoras: Alba, narrador testigo en tercera persona, y Esteban Trueba, narrador protagonista en primera persona. Alba y Esteban cuentan lo que ocurre en primera persona, del mismo modo como vivieron ellos los acontecimientos que cuentan, haciendo observaciones externas, pues solo saben lo que ven, pero los relatos de Clara en sus cuadernos de anotar vida están escritos por un narrador omnisciente, pues hacen referencia posteriormente a lo que ocurrirá en diversas ocasiones, gracias a sus dotes divinatorios. Por esto me atrevo a decir que lo escrito en los cuadernos por Clara lo cuenta porque ella lo sabe. Clara lo cuentan porque ella lo sabe todo. Tipo de lenguaje. El estilo de Isabel Allende es enmarcado dentro del realismo mágico, pues mezcla acontecimientos comunes con acontecimientos extravagantes y casi fantasiosos. En toda su obra se percibe un lenguaje formal y sobrio, desprovisto de figuras literarias excesivas, lo que hace fácil de comprender y agiliza su lectura. Además de esto, Allende usa algunas expresiones informales y propias de la sociedad en la que se ubica su historia, lo que nos ayuda a localizar mejor su contexto. Las narraciones son sencillas y las descripciones están salpicadas de figuras literarias, principalmente de comparación, fáciles de entender, lo que ayuda al lector a visualizar lo que ocurre en la novela. Temas principales de la obra.
Familia. La familia en realidad es un núcleo temático subyacente, pero puesto en relación con el conflicto entre autoridad familiar y ansiedad de libertad. La relación de los padres con los hijos, sobre todo de Esteban con Jaime, Nicolás, Blanca y también Alba. El amor entre hermanos, especialmente la relación entre Jaime y Nicolás. Un tema secundario deriva en el que los hijos legítimos pensaban en la relevancia de Esteban García, nieto bastardo de Esteban Trueba y Pancha. Otro tema es la soledad. La soledad es un tema importante porque está relacionada con uno de los temas característicos del realismo mágico, la soledad del dictador. En la Casa de los Espíritus, Esteban Trueba es el dictador de la familia, violento y autoritario. Su autoritarismo le aboca a la soledad. Este personaje, como todos, está movido por el ansia del amor. El suyo es fundamentalmente un amor insatisfecho o no correspondido. Quizás al final de la obra observemos el amor filial que le profesa a su nieta Alba. Otro tema también es la política y la sociedad. El conflicto entre autoridad y libertad. Si antes hemos hablado de este conflicto en el ámbito individual o familiar, ahora hablaremos de el ansia de la libertad y del amor a cuestiones sociales enfrentadas al autoritarismo social y político. Los temas derivados de este núcleo subyacente son ya lucha de clases, ansia de poder, revolución y dictadura, conflictos de ideología. Este conflicto se puede rastrear en diferentes niveles, ámbitos y personajes, en la hacienda, en el país, en los personajes, ya que estos conforman la política y la sociedad. Temas secundarios de la obra. Sexualidad. La sexualidad desbordada está representada por la pareja Blanca y Pedro III y por los comportamientos sexuales extramatrimoniales de Esteban Trueba y el conde Jean de Santini. El primero canaliza su violencia sexual en los constantes violaciones a hijas vírgenes de los trabajadores de su hacienda. Simbólicamente, estas violaciones representan el abuso del poder. La sexualidad con la Transito Soto es mucho más normal. Jean de Santini representa la sexualidad heterodoxa o aberrante, pues combina las prácticas homosexuales y bisexuales en grupo con el voyeurismo. Curiosamente, no siente ninguna atracción sexual por su mujer. Otros temas secundarios serían la violencia, venganza, represión y dictadura. Las últimas 100 páginas de la obra están mucho más cerca de la realidad que el resto. Se narra de manera bastante fiel los traumáticos acontecimientos que vivió Chile entre el 70 y el 73, la victoria de Allende, el golpe de estado de los militares y la dictadura militar comandada por el general Augusto Pinochet. Desgraciadamente, lo narrado al final de la obra está basado en la realidad. Las torturas, las persecuciones, los asesinatos y finalmente el exilio. Contextos. Contexto económico. Chile, en 1982, el sistema financiero quebró, producto de la fuerte desregulación de la banca comercial, luego de ser privatizada. Después del golpe militar, se liberaron las tasas de interés y se desregularon todos los aspectos comerciales y de riesgo. Como principales antecedentes de la crisis de 1982 pueden estimarse la sobreevaluación del peso chileno, ayudado por la paridad de dicha moneda frente al dólar estadounidense, que se mantuvo en 39 pesos entre 1979 y 1982, las altas tasas de interés local y la crisis financiera generalizada en Latinoamérica de los años 80. Contexto histórico y social. Durante la obra sucedieron tres sucesos remarcables: la década previa al golpe de estado de Pinochet, 1933, el golpe de estado de Pinochet y la represión que dejó el golpe. Contexto político. Existen dos mundos, el de los trabajadores y campesinos que eran guiados por los patrones o personas con dinero. Entre estos estaba la oligarquía, que eran grandes terratenientes a los que seguían como cómplices los jueces y policías, que causaban atropellos a la ley y dejaban a culpables impunes.
Y por último, los campesinos, que eran las masas sociales sometidas ante la oligarquía. Contexto cultural. La obra sucedió en Chile. Es un país ubicado en América del Sur. Su capital es la ciudad de Santiago y su Congreso Nacional está en Valparaíso. En el siglo XX es una época de esplendor para la cultura chilena y en especial para la literatura. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se desarrolla el movimiento denominado criollismo, que hunde sus raíces en el realismo para así dar a conocer las propias raíces. Contexto religioso. Los sucesos de la obra están ocurridos en Chile. En este país alrededor del 36% de la población es católica y religiosa un 36%, protestantismo el 14% y un 7% tienen otra clase de religión. Yo les voy a hablar sobre 4 conceptos de la obra La Casa de los Espíritus. Número 1. Estructura externa, interna y recursos literarios. Estructura externa. La novela está estructurada externamente en 14 capítulos y un epílogo. En los capítulos encontramos subartados señalados por un espacio en blanco. Estructura interna. La Casa de los Espíritus sigue una estructuración clásica en la que se aprecian 3 apartados en la secuencia de los acontecimientos, que son introducción, desarrollo y desenlace. Hay un orden cronológico en el transcurso de los acontecimientos, pero también se recurre a pequeñas alteraciones como analepsis y prolepsis. Asimismo, puesto que el relato comienza y termina con el mismo suceso, hablaremos de estructura secular. La introducción. La introducción ocupa los 3 primeros capítulos, que se presenta la familia del Valle, muere Rosa la Bella y Clara desarrolla sus aptitudes extraordinarias de adivinación. El desarrollo. El desarrollo del relato se extiende desde el capítulo 6 hasta el 40. Van apareciendo personajes nuevos como Jaime y Nicolás, hermanos de Blanca, Amanda y su hermano Miguel. Pero el personaje más importante de todos ellos es Blanca, que mantiene una apasionada relación de amor con Pedro III, provocando el enfrentamiento con su padre que impide la relación con Pedro, y anima el casamiento de su hija ya embarazada con el conde francés. El desenlace. El desenlace abarca los últimos 3 capítulos y el epílogo. Descripción de los ambientes. La Casa de los Espíritus es la historia de una saga familiar ambientada en Latinoamérica, sacudida ferozmente por un pasado confuso e impreciso y por un presente marcado por cambios políticos y económicos, guerrillas, enfrentamientos de clases sociales fuertemente diferenciados, dictaduras, en definitiva, lucha por libertad. Se desea el protagonismo de las mujeres, su papel es primordial en la obra. Las 4 generaciones de féminas son luminosas, cada una a su manera. Su nombre no hacen sino corroborarlo. La blancura de Nivea, Clara, Blanca y Alba es símbolo de su luz interior. Son mujeres que se guían por su intuición y desafían el despotismo patriarcal. La novela crea personajes femeninos de una gran personalidad e iniciativa con el contexto de una sociedad patriarcal. Mujeres que representan la bondad, la generosidad, la solidaridad y el ánimo de justicia política y social. Los personajes masculinos presentan los conflictos políticos y sociales de las clases de la época. Las referencias históricas políticas chilenas quedan planteadas en la obra. 11 de septiembre de 1973, en Chile, los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado, pareciendo el presidente de ese momento, Salvador Allende, en la defensa del Palacio Presidencial. A partir de ese momento se estableció una junta militar encabezando por el general Augusto Pinochet Ugarte, que suspendió inmediatamente la Constitución, disolvió el Congreso, impuso una estricta censura y prohibió todos los partidos políticos. Y en la Casa de los Espíritus, Isabel Allende redacta sin utilizar nombres propios reales esta situación. Género y subgénero. Esta obra pertenece al género narrativo porque nos relata
una serie de hechos, así como la manera en que estos ocurren, y cuenta con un inicio, un nudo y un desenlace. El subgénero. El subgénero es la novela, pues es una obra moderadamente extensa y compleja en los acontecimientos que presenta. Fuentes. Lo que inspira a Isabel Allende a escribir La Casa de los Espíritus es para entender y explicar lo que sucedía en su país, Chile, y como homenaje a sus familiares, ya que muchos aparecen novelizados como personajes en su obra. Por ejemplo, Clara está inspirada en su abuela materna, que también tuvo poderes telequinésicos. El origen de la obra se remonta en 1981, con una carta de Isabel Allende a su adorado abuelo materno, que tantas historias le había contado de Santiago, Chile, cuando era niña. Chile sufre un golpe de estado militar que termina con el sistema socialista y la vida del mandatario Salvador Allende. Este hecho y los años siguientes influyen decisivamente en su vida y en sus obras literarias. Este periodo histórico y político se corresponde con el final de La Casa de los Espíritus. Se ve obligada a exiliarse a Caracas, donde vive 12 años y los cuales escribe La Casa de los Espíritus. Siempre en sus novelas aparece de fondo la realidad social chilena para mejorar socialmente. Ubicación. La obra fue publicada en el año 1982. Fue llevada al cine en el año 1993. Se ambienta en Chile principalmente durante la dictadura. Posee rasgos propios de la corriente literaria denominada realismo mágico, tal como sucede con 100 años de soledad, del autor Gabriel García Márquez. Fue muy criticada a causa de las similitudes que guarda con esta obra clásica de la literatura latinoamericana. Se centra en su personaje principal, Esteban Trueba, un acaudalado hombre propietario de grandes territorios, y de las vicisitudes que experimenta a lo largo de su vida, desde sus amores hasta su nieta revolucionaria y detenida política. El relato comprende a 4 generaciones de la familia Trueba y de la familia del Valle. A partir de las figuras de este personaje, Isabel Allende realiza un panorama de la sociedad y de la historia de Chile del siglo pasado. Trascendencia de la obra. Esta obra fue publicada en Buenos Aires por Editorial Sudamérica en 1982. Tuvo un éxito inmediato de superventas a nivel internacional y fue traducida a numerosos idiomas. Fue llevada al cine por el mismo nombre de La Casa de los Espíritus por Billy August, estrenada en 1993. La protagonizaron Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. También hay adaptaciones al teatro, como la de dramaturga estadounidense Caridad. Análisis morfosintáctico. La oración que se decidió tomar fue: la guerra es la obra de arte de los militares. La guerra es el sujeto de la oración. Es el núcleo, y la obra de arte de los militares es el predicado. La es un determinante. Guerra es un sustantivo. Es un verbo. La es otro determinante. Obra de arte son 2 sustantivos unidos por una preposición. Esta preposición es de. El siguiente de es un adjetivo posesivo, refiriéndose a de los militares. Los es un determinante. Y por último, militares es un sustantivo. El objeto directo de esta oración es la obra de arte de los militares.